Capítulo 51. Hay más de un camino hacia tu objetivo. Asuma y Shisui estaban tendidos en el suelo, exhaustos. Ambos eran combatientes de primera línea. En comparación con Kurenai, su esfuerzo físico y consumo de chakra eran mucho mayores. Kakashi, de pie cerca, los miró, luego a Obito. ¿Y entonces? ¿Qué estás mirando, estúpido Kakashi? Luché tan duro como todos los demás, ¿de acuerdo? HMPH. Kakashi se dio la vuelta sin decir una palabra. Obito no era precisamente el más inteligente, pero en el combate directo, no era tan malo, de hecho había creado muchas oportunidades. Sin embargo, si no fuera por el apoyo de Rin y Kurenai, Obito ya se habría lesionado varias veces. Y otra cosa, por mucho que intentara coordinarse con Obito, su trabajo en equipo no se parecía en nada al del equipo 1. Claramente había hecho un esfuerzo por trabajar con Obito, así que ¿por qué no estaba funcionando? Eso era lo que más le confundía. Sensei. Kurenai luchó por mantenerse en pie. Kyoichi miró a los bandidos atados, luego agitó una mano. No hay necesidad de levantarse. Solo descansa. ¿Está todo arreglado allí? El clon de la sombra de Minato aún no había regresado, por lo que no estaba seguro de lo que había sucedido. Más o menos. Te dejaré la limpieza a ti. ¿Eh? Minato se quedó atónito por un momento antes de darse cuenta de que algo no estaba bien. Todavía estaba pensando en ello cuando, en el instante siguiente, el aire se distorsionó. Una onda expansiva del espacio, seguida de la repentina llegada de su clon de sombra, con otra persona a cuestas. Yaiko parecía desorientado. Un momento antes, todo había estado girando. Ahora, abrió los ojos al olor de la sangre y a la vista de 8 shinobi de Konoha rodeándolo. La primera persona que vio fue Kyoichi Kanda. ¿Qué clase de jutsu era ese? Su corazón latía con fuerza. Eso fue una teletransportación real. Y. Lo que más le impactó fue que la técnica de Namikaze Minato podía transportar a otra persona. Como líder de Akatsuki, entendía muy bien el impacto que un jutsu como este podría tener en el campo de batalla. Sin exagerar, esta técnica podría cambiar el curso de toda una guerra. Konoha. Fue aterrador. Cuando conoció a Kyoichi Kanda, pensó que había visto el verdadero poder de las grandes aldeas. Pero ahora, se dio cuenta de que todavía los había subestimado, especialmente a Konoha. Kakashi apretó su espada corta. Reconoció al protector de la frente. Este tipo era de Amegakure. Mi nombre es Yaiko. Es un honor conocerte. Yaiko hizo una pequeña reverencia. Eran niños, claro. Pero su capitán no lo era. Kyoichi ya los había percibido desde la distancia. Con su percepción de chakras, hacer un seguimiento de los movimientos de Konan y Nagato fue fácil. Ya había descubierto cómo Minato había manejado la situación antes de llegar. Minato era el alumno de Jiraiya, una estrella en ascenso entre los Jonin de Konoha. Este pequeño asunto no le causaría ningún problema. Además, para empezar, Yaiko y los demás fueron obra de Jiraiya. Si alguien tuviera que asumir la responsabilidad, seguro que no sería él. Con ese pensamiento, Kyoichi dejó escapar un lento suspiro. No hay problema. Jonin Kyoichi, sobre lo que dijiste antes, ¿podrías explicar un poco más? Después de algunas dudas, Yaiko finalmente habló. Kyoichi pensó por un momento, luego miró el panel de su sistema. Antes, había aparecido una notificación de recompensa, había asumido que ese era el final. No esperaba que Yaiko viniera a perseguirlo por más. ¿Más explicaciones? Después de una pausa, respondió. Soy de Konoha. Mi forma de resolver las cosas es diferente a la tuya. ¿Por qué no responder a estas preguntas y encontrar las respuestas usted mismo? Piénsalo bien. Ya no eres un niño. Ni siquiera Asuma es tan ingenua como tú. Asuma parpadeó. Espera, ¿parezco ingenuo? Miró a Shisui y Kurenai. Sus compañeros de equipo asintieron al unísono. Multa. Rascándose la nariz, Asuma optó por permanecer en silencio. Yaiko, mientras tanto, sintió que las palabras de Kyoichi tenían sentido, pero al mismo tiempo, no entendía nada en absoluto. Se rascó la cabeza, esforzándose por formar un pensamiento coherente. Después de unos segundos, dijo. Pero realmente no sé qué hacer. Si la paz fuera tan fácil como crees, el primer y el segundo Hokage ya la habrían logrado. Pero piénsalo. ¿Por qué hubo paz durante la era del primer Hokage? Porque era fuerte. Nadie se atrevió a crear problemas. Yaiko había escuchado las leyendas de Hashirama Senju. Ese hombre era un mito. Anso solo se llamaba a sí mismo semidios porque, en comparación con el dios de los shinobi, ni siquiera estaba cerca. No se atrevería a hacer tal comparación. A pesar de que no era de Konoha, Yaiko respetaba profundamente a ese hombre. Exactamente.
Si quieres paz, primero necesitas fuerza. Los ideales y las teorías por sí solos no convencerán a nadie. Para decirlo sin rodeos, tener poder no significa que tengas que intimidar a los demás, significa que puedes hacer que se sienten y te hablen. Como tú y yo, ahora mismo. Kyoichi comenzó su discurso. O mejor dicho, no era exactamente un discurso. Lo que estaba diciendo era pura verdad, sin filtros. Ya veo, eso tiene sentido. Yaiko se dio cuenta de que se trataba de una información valiosa. Especialmente la parte sobre el poder. Era verdad. Si Kyoichi no hubiera sido lo suficientemente fuerte como para someter a Nagato al instante, no estaría aquí teniendo esta conversación, sino que estaría huyendo. Después de escuchar esas pocas frases, fue como si una niebla se hubiera levantado de su mente. Si quieres alcanzar tu objetivo, no siempre tienes que cargar hacia adelante. A veces, tomar un desvío facilita las cosas. Ahora lo entiendo. Nunca olvidaré tu guía, Jonin Kyoichi. Yaiko se arrodilló en el suelo, inclinándose profundamente en la posición tradicional de dojesa. Minato se sobresaltó. Pero, después de absorber los recuerdos de su clon de sombra, ahora entendió la imagen completa. Las palabras de Kyoichi también le habían dejado una profunda impresión. Al principio, parecían sencillos. Pero cuanto más pensaba en ellos, más se daba cuenta de lo profundos que eran. Tenía la sensación de que lo que Yaiko había sacado de esta conversación le llevaría a una transformación significativa. Y eso fue a la vez tranquilizador y preocupante. Espero que lo entiendas, Yaiko. No haré nada que avergüence a mi maestro. Yaiko habló con la mayor seriedad. Sabía que Minato podría desconfiar de él. Después de todo, Konoha era la más fuerte de las 5 grandes naciones, y sus acciones podrían amenazar sus intereses. Ni siquiera el propio Yaiko podía garantizar lo contrario. Pero podía garantizar que no pondría a Jiraiya en una posición difícil ni haría nada que lo deshonrara. Desde la distancia, Kakashi y los demás intercambiaron miradas. ¿Era Minato-sensei, conectado a este tipo de alguna manera? Para ser honesto, no sé si realmente has entendido algo. Pero hay muchas personas que dependen de ti, y sus necesidades no serán fáciles de equilibrar. Vete a casa y piénsalo bien. Kyoichi miró a Asuma y a los demás, indicándoles que se prepararan para irse. Pero, Kyoichi, no te vayas todavía. Hay demasiados bandidos supervivientes allí. No podemos manejarlos todos nosotros mismos. Quédate y ayuda. Uf. Multa. Misión completada, e incluso recogió una recompensa inesperada. Había planeado escabullirse en silencio, pero Minato lo atrapó en el último segundo. No hay forma de salir de esto ahora. Infortunado. Kyoichi suspiró. Minato sonrió y se volvió hacia Yaiko. Hablaré con mi maestra sobre esto. Veremos qué decide, espero que lo entiendas. Sí. Por favor, envía mis saludos a Jiraiya-sensei. Yaiko se inclinó profundamente una vez más. Lo haré. Capítulo 52. La danza del Shikigami. Para ser honesto, pensé que simplemente lo ibas a dejar ir, comentó Kyoichi. Yo quería, pero él insistió en venir. Además, este asunto requiere una explicación. Una vez que regresemos a la aldea, se lo contaré a mi maestro, suspiró Minato. A un lado, Kakashi no pudo contener su curiosidad por más tiempo. Sensei, esa persona justo ahora, todo el mundo sabía quién era el maestro de Minato, uno de los legendarios Sannin, Jiraiya. Una figura de renombre en todo el mundo ninja. Pero, pensar que un shinobi tan legendario en realidad tenía 3 discípulos de Amegakure. ¡Increíble! Kakashi sintió que su visión del mundo acababa de ser anulada. En comparación con esta impactante revelación, la profunda y filosófica discusión de Kyoichi parecía mucho menos relevante para los 6 jóvenes ninjas. Después de todo, la mayor parte pasó por encima de sus cabezas. Eso incluía a Shisui. Tenía solo 5 años, ¿cómo podía comprender conceptos ideológicos tan profundos? Sin embargo, a diferencia de los demás, se había obligado a memorizar las palabras de Kyoichi. Aún así, en este momento, no era diferente del resto, solo otro espectador curioso, esperando que Minato revelara la verdad. Mi maestro, los entrenó durante un período de tiempo. Llamarlos sus discípulos no está mal. Nunca lo dijo explícitamente, pero en su corazón, eso es lo que creía, explicó Minato. Lo pensó por un momento y decidió que no había necesidad de ocultar la verdad. De todos modos, no era un secreto. Muchos funcionarios de alto rango en Konoha ya lo sabían. Los ojos de Kakashi se abrieron. 3 discípulos de otro pueblo. Y si sus cálculos eran correctos, el tiempo se alineaba.
Después de la batalla que hizo famosos a los Sannin, Jiraiya pasó varios años lejos de la aldea. Entonces, durante esos años, había estado entrenando discípulos en otros lugares. Minato entonces se volvió hacia Kyoichi, curioso. No deberías haberlo sabido, pero a juzgar por tu reacción, parece que lo hiciste, he escuchado pedazos y pedazos. Además, esa mujer lo hizo obvio, contestó Kyoichi sin dudarlo. Cuando Konan vio a Minato, su primer instinto fue decir algo. Estaba seguro de que, en ese momento, ella había estado debatiendo si usar su conexión como palanca para escapar. Pero Yaiko la había detenido. Kyoichi tuvo que admitir. Entre los tres, Yaiko era el que más pensaba las cosas. Konan se preocupaba principalmente por su pequeño grupo, mientras que Nagato solo se enfocaba en ellos dos. Esta diferencia de perspectiva fue lo que aseguró que después de la muerte de Yaiko, los otros dos ya no serían una preocupación. Lo que significaba. Incluso si Yaiko no muriera a manos de Ans, su futuro aún estaría lleno de peligros. Kyoichi entrecerró los ojos. Konan, ¿eh? Minato lo pensó y asintió. Eso tiene sentido. El comportamiento de Konan había sido demasiado obvio. Cuando lo vio, le había parecido familiar y vacilante, como si quisiera decir algo. Por lo tanto, concluir que se conocían no era descabellado. Minato dejó escapar un suspiro silencioso. Esta situación. No estaba seguro de si era bueno o malo. Cuando regresemos al pueblo, ninguno de ustedes dirá una palabra sobre esto. ¿Entendido? Kyoichi se volvió hacia los 6 ninjas más jóvenes. Esto era importante. Si Danzo decidiera explotar esto, podría usarlo fácilmente para empañar las reputaciones de Minato y Jiraiya dentro de Konoha. Está bien, Minato, sin embargo, no parecía demasiado preocupado. Todavía. Kakashi y los demás asintieron seriamente. Mientras regresaban a Konoha, Kyoichi y Minato caminaron uno al lado del otro en el frente. Minato bajó la voz y preguntó. Ese pelirrojo de antes, parecía tener algún tipo de habilidad para el corto alcance, ¿no es así? No estoy seguro de lo que era, pero se sentía peligroso. Así que me aseguré de evitarlo. A juzgar por el efecto, parecía una especie de técnica secreta basada en la repulsión, respondió Kyoichi. Yo también lo pensaba, musitó Minato, mientras su curiosidad se profundizaba. Después de una breve vacilación, agregó. Puede que no lo creas, pero sospecho que tiene alguna conexión con Kushina. ¿Kushina? Ejem. Lo siento, me refería a Uzumaki Kushina. Minato había hablado demasiado casualmente y accidentalmente usó su apodo, olvidando que Kyoichi no era de su generación y probablemente no lo entendería. ¿Por su pelo rojo? Preguntó Kyoichi. Eso es parte de eso. Pero lo más importante es que sus reservas de chakra son enormes, y su resistencia física es notable, me recuerda a tu clan Senju, analizó Minato. Antes, cuando había observado a Nagato a través de su clon, había podido observar de cerca su condición. No había lugar a dudas. Claro. Kyoichi ya sabía la verdad. Nagato estaba emparentado con Kushina, ya que su madre pertenecía al clan Uzumaki. Pero. Eso fue todo. Minato parecía inusualmente hablador hoy, y Kyoichi escuchó en silencio. Pensó que Minato se sentía un poco ansioso, probablemente preocupado por la situación de Jiraiya. Pero. No había nada que Kyoichi pudiera hacer al respecto. Lo único que podía hacer era mantener la boca cerrada y no difundir esta información. Después de un breve intercambio, los dos se separaron. Uno liderando, el otro siguiendo, en caso de una emboscada. Sin embargo. Una vez que entraron en la Tierra del Fuego, tanto Kyoichi como Minato usaron sus habilidades sensoriales para escanear los alrededores. Entonces, finalmente se relajaron. Era seguro. Mientras tomaban un descanso, Kyoichi echó un vistazo a su panel de sistema. Misión completada. Guiar a la organización Akatsuki Evaluación. Primera etapa, buena. Segunda etapa, excepcional. Recompensa. Liberación de agua, jutsu de lluvia negra, danza del Shikigami. Kyoichi parpadeó sorprendida. La primera recompensa no fue nada especial, solo una técnica de rain village que produjo lluvia negra con infusión de aceite. Pero el segundo. Danza del Shikigami. El ninjutsu único a base de origami de Konan. Técnicamente, era solo una técnica de rango B, pero representaba un potencial infinito. En realidad. La propia Konan aún no lo había desarrollado por completo. Sus técnicas actuales basadas en papel giraban principalmente en torno a disfraces y la formación de escudos o armas como shurikens de papel. Todavía no lo había convertido en la verdadera danza del Shikigami o técnica de la persona de dios de papel. Eso vendría después. Bien.
Kyoichi reclamó su recompensa. Como estaban descansando, se tomó el tiempo para absorber e integrar cuidadosamente el conocimiento de las técnicas basadas en el origami. En cuanto al jutsu de la lluvia negra, no era particularmente difícil, pero los principios subyacentes lo intrigaban. Le enseñaban cómo convertir el chakra en una sustancia negra parecida al aceite. Si combinaba eso con sus técnicas de papel y sus etiquetas explosivas. Los ojos de Kyoichi se iluminaron. Era una idea interesante. Tendría que probarlo más tarde. Minato, la técnica de papel de esa chica Konan es bastante fascinante, comentó Kyoichi despreocupadamente. Sensei nunca lo mencionó, así que debe ser algo que desarrolló recientemente, reflexionó Minato. Vale la pena estudiarlo. Lo investigaré más tarde. Kyoichi plantó casualmente la idea. Minato no lo pensó demasiado e incluso ofreció algunas ideas propias sobre cómo refinar la técnica. Los dos intercambiaron bastantes ideas durante su viaje. Para cuando llegaron a Konoha, la relación de Kyoichi y Minato había mejorado notablemente. Ahora eran mucho menos formales el uno con el otro. Al regresar al pueblo, no hubo tiempo para bromas. Minato inmediatamente fue a buscar a Jiraiya. Esto era importante. Afortunadamente, Jiraiya todavía estaba en el pueblo. Había estado preocupado por Minato y había pospuesto su partida. En cuanto a lo que sucedió después, Kyoichi no estaba seguro. Todo lo que sabía era que al día siguiente, Jiraiya apareció en su puerta, con un montón de comida y bebidas. Su expresión era complicada, entre la alegría y la contemplación profunda. Kyoichi solo podía adivinar cómo había reaccionado Jiraiya después de conocer la historia completa. Pero a juzgar por su visita portadora de regalos, parecía que las cosas no habían salido tan mal. Capítulo 53. Jiraiya, Hokage y yo no estamos destinados a serlo. Al entrar en la habitación, Kyoichi, muchas gracias. Jiraiya se inclinó profundamente, su expresión sincera. Señor Jiraiya, realmente no hay necesidad de esto. Acabo de hacer un comentario improvisado. Ni siquiera sé si al final será útil, Kyoichi se sorprendió. Jiraiya era, después de todo, su mayor. Parecía inapropiado que alguien de su estatura se inclinara ante él de manera tan formal. Sin embargo, Jiraiya se mantuvo firme en su postura, impasible ante la protesta de Kyoichi. Al menos estaban en el interior. Jiraiya colocó los artículos que trajo sobre la mesa y Kyoichi le arrojó un cojín. Los dos se sentaron. El ambiente era diferente al de su último encuentro. De vuelta en la caverna, Kyoichi había sido una figura menor, invitada principalmente para dejar que Orochimaru lo reevaluara. Pero esta vez, muchas cosas, incluso Orochimaru y Tsunade no lo saben. Por ejemplo, ¿por qué acepté a Yaiko y a los demás como mis alumnos? Jiraiya se sirvió una taza de sake y sonrió. Parecía. Tenía la intención de compartir su secreto con Kyoichi. Kyoichi vaciló. Pensó en negarse. Pero después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que saber no le haría daño. Después de todo, el monte Miboku no lo conocía. Jiraiya comenzó a relatar su viaje al monte Miboku, su encuentro con el gran sabio Sapo y todo lo que siguió. Era casi idéntico a lo que Kyoichi había visto en Naruto en su vida pasada. La única diferencia era, en la versión de Jiraiya de la historia, se mostró como excepcionalmente sabio y poderoso, un genio nato a quien el gran sabio Sapo le había rogado que firmara un contrato con el monte Miboku. No fue difícil averiguar quién estaba embelleciendo la historia. Kyoichi le siguió el juego, fingiendo ignorancia. Entonces, cuando elegiste quedarte y entrenarlos, más allá de la simpatía, ¿también sentiste que podrían ser el hijo de la profecía? Preguntó Kyoichi, continuando la conversación. Sí. Y más tarde, parecía que tenía razón. Nagato es un niño extraordinario. Él, como Minato especuló una vez, bien podría ser un pariente de Kushina. Jiraiya todavía no estaba diciendo toda la verdad. El Rinnegan. Los ojos del sabio de los 6 caminos, estaba omitiendo deliberadamente esa parte. Kyoichi simplemente asintió. No es de extrañar que sea tan poderoso. Tú, más que nadie, tienes derecho a decir eso. Jiraiya se quedó en silencio por un momento antes de finalmente soltar una queja. Una cosa era que lo dijeran los demás. Al fin y al cabo, Nagato era un prodigio. Aprendió ninjutsu rápidamente, y con el Rinnegan, tenía un potencial latente más allá de la imaginación. En ese momento, a pesar de que solo había demostrado una habilidad para repeler ataques, tanto Jiraiya como Yaiko creían que su futuro no tenía límites. Por eso, en lugar de invertir en los tres, Jiraiya se había centrado principalmente en Nagato. Pero el prodigio en el que Jiraiya había puesto sus esperanzas había sido derrotado por Kyoichi, que era 3 o 4 años más joven.
Según Minato, Kyoichi tuvo varias oportunidades de matar a Nagato, pero decidió no hacerlo. Honestamente, debería darte las gracias por perdonar a Nagato. Si no lo hubieras hecho, nunca lo iba a matar. Esos tres son claramente los líderes de una facción dentro de Amegakure. Matar a cualquiera de ellos habría arriesgado iniciar una nueva guerra contra Konoha, y el pueblo no puede permitirse eso en este momento. El tono de Kyoichi era tranquilo. Este era el razonamiento que había preparado hacía mucho tiempo. Además, era verdad. Kyoichi incluso había considerado un enfoque extremo. Matar a Nagato, tomando el Rinnegan para sí mismo. Pero eso habría sido suicida, prácticamente entregándose a Black Setsu y Madara en bandeja de plata. Un hombre sabio no está parado debajo de un muro que se desmorona. Jiraiya, al escuchar la explicación de Kyoichi, no dudó de él. El hecho de que Kyoichi entendiera el panorama general también demostró que pensaba en términos de un panorama más amplio en lugar de solo una ganancia inmediata. Tienes razón. Aún así, Yaiko y los demás están débiles en este momento. Afortunadamente, su guía los ha salvado de tomar muchos caminos equivocados, posiblemente incluso del desastre. Jiraiya suspiró. Como su maestro, debería haber estado allí. Pero después de esos 3 años, nunca los volví a ver. Con la guerra y Tsunade abandonando el pueblo, era inevitable. Kyoichi lo entendió. Para cuando Jiraiya abandonó Konoha de nuevo, ya se habían extendido rumores de que Yaiko había sido asesinado por Ans. No había forma de que hubiera ido a buscarlos después de eso. Sí. Jiraiya bebió otra taza de sake. Recordó el pasado y habló largo y tendido. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro. A partir de ahora, no tengo nada que ver con ese asiento de Hokage. Jajaja, no es que alguna vez me importara. Muy noble de tu parte. Kyoichi le sirvió otro trago. Jiraiya tomó un sorbo y luego sacó un pergamino. Esta es una técnica que Minato desarrolló. Kyoichi echó un vistazo al pergamino, luego a Jiraiya. Lo más probable es que Rasengan. Pero, ¿qué sentido tenía esto? En cierto modo, salvaste a Yaiko y a los demás. Considéralo como una muestra de agradecimiento. Tú y Orochimaru sois iguales, ambos sienten una curiosidad infinita por un jutsu desconocido. Tómalo como un regalo. Puedes decidir si se lo enseñas a otros. Jiraiya sonrió. Pero pronto, su estado de ánimo se oscureció. Su sonrisa se tornó forzada. Mientras seguían comiendo y bebiendo, de repente se puso serio. Por cierto, no me malinterpretes. Si Orochimaru pone sus ojos en ti, no te contengas solo por mí o por Tsunade. No se llegará a eso. Pero si lo hace, no lo haré. Kyoichi asintió. Jiraiya había hablado claramente con el tercer Hokage ayer y había aprendido mucho, probablemente sobre los próximos exámenes Chunin, los candidatos, la prueba propuesta por Orochimaru, etc. Con ese conocimiento, no era difícil adivinar ciertas cosas. Jiraiya terminó de hablar, luego agarró su botella de sake y se puso de pie. Basta de hablar. Saber demasiado no siempre es algo bueno, especialmente para alguien como tú, que es talentoso y está lleno de ideas. Tú no bebes, así que tomaré el sake, pero te dejaré la carne. Jiraiya saludó con desdén, indicando que Kyoichi no necesitaba despedirlo. Entonces, salió y desapareció en un instante. Técnica de parpadeo corporal. Se dirigía hacia la puerta del pueblo. Jiraiya se iba. Claro. No permanentemente como Tsunade. Se le había asignado la misión de investigar Iwagakure, Kumogakure y otras aldeas ninja del norte, más precisamente, para supervisar las operaciones de las fuerzas Zanbu del norte de Konoha. El manejo de la inteligencia era crucial. Si todos los informes del norte tuvieran que ser enviados de vuelta a la oficina del Hokage para su revisión y respuesta, el enemigo podría haber invadido la Tierra del Fuego antes de que Konoha reaccionara. Esta siempre había sido la misión de Jiraiya. Pero, ¿de qué había hablado con el tercer Hokage ayer? Claramente. Jiraiya no estaba contento. Lo que sea. El tercer Hokage, no es mi problema. Kyoichi negó con la cabeza. No tenía sentimientos fuertes hacia el anciano, ni particularmente buenos ni malos. Pero si tuviera que calificarlo, no estaba ni cerca del nivel de Tobirama Senju. Kyoichi abrió el pergamino. Como era de esperar. En él estaba escrito el método de formación y el marco conceptual de Rasengan. Inspirado en la bola de la bestia con cola. El objetivo final. Incorporar la transformación de la naturaleza de los chakras. Desgraciadamente. Ni siquiera Minato lo había logrado todavía. Kyoichi ya sabía cómo entrenarse para ello. Pero todavía estaba satisfecho con el pergamino.
El jutsu en sí no era la parte valiosa. Lo que importaba era que Minato había registrado meticulosamente todo su proceso de pensamiento, desde la inspiración hasta la ejecución. Ese conocimiento era más precioso que cualquier jutsu. Capítulo 54. Realmente no te estás conteniendo. No es de extrañar que Minato Namikaze tardara 3 años en crear esta técnica. Kyoichi había estado estudiando toda la noche. Era una de las raras veces que se había quedado despierto hasta tarde desde que llegó a este mundo. Y las ganancias fueron inmensas. Minato se había inspirado en la bola de la bestia con cola para desarrollar el Rasengan. Sin embargo, a pesar de los repetidos intentos de comprimir el chakra, luchó por tener éxito. Él incluso consideró incorporar técnicas de sellado para ayudar a estabilizar el Rasengan, entrenar con globos. Eso llegó mucho más tarde. Todo el proceso paso a paso fue meticulosamente documentado en este pergamino por el propio Minato. Y no se trataba solo de los Rasengan. Había una gran cantidad de otros conocimientos. Por ejemplo, técnicas de compresión de chakras. Técnicas de sellado. Aunque incompleto, seguía siendo de un valor incalculable. Kyoichi guardó cuidadosamente el pergamino. Era un tesoro. Claro. La parte más preciosa de este rollo era, como su creador, Minato Namikaze le había otorgado la autoridad para transmitir esta técnica secreta. Jiraiya era verdaderamente generoso. Kyoichi sabía que Jiraiya era la razón clave detrás de esto. Minato apenas conocía a Yaiko y su grupo, sin embargo, debido a Jiraiya, había estado dispuesto a compartir incluso copias manuscritas de la investigación original de Rasengan. Después de terminar, soltó el pergamino. Flotó por sí solo y se desplazó hacia la estantería. Danza del Shikigami. Una aplicación simple, pero extremadamente conveniente. Claro. Dance of the Shikigami no estuvo exento de debilidades. Requirió un tiempo de preparación significativo. Más tarde, Conan había desarrollado papel especialmente tratado, haciendo que sus técnicas fueran resistentes a la mayoría de los ataques, excepto al jutsu a base de aceite. Sin embargo, ese nivel de preparación requería una enorme cantidad de chakra y tiempo. Las construcciones de papel temporal podrían funcionar, pero su efectividad era muy inferior, con numerosas vulnerabilidades. Kyoichi encontró esto un poco decepcionante. Pero después de pensarlo, lo encontró razonable. Ningún jutsu era perfecto. Incluso Gaara tuvo que cargar con esa enorme calabaza todo el día. Los días siguientes, experimentó con los principios de la danza del Shikigami para crear un papel especial. Los resultados fueron impresionantes. Solo las aplicaciones de batalla por sí solas fueron increíbles, especialmente cuando se combinaron con etiquetas explosivas. Un asalto casi inevitable. Si Conan hubiera dominado por completo la danza de los Shikigami en la Tierra de los Ríos, no habría sido capaz de intimidarlos tan fácilmente. Los Akatsuki realmente no son para jugar. El más débil de ellos era probablemente Yaiko. Pero tenía una mente aguda. Kyoichi tenía curiosidad. ¿Qué haría Yaiko ahora que había regresado a Megakure? Desgraciadamente, la comunicación de este mundo no era tan avanzada. Desde Konoha, no había forma de saber de inmediato lo que estaba sucediendo en Amegakure. Además de refinar la danza del Shikigami, Kyoichi también había mejorado sus técnicas de compresión de chakras. Su Butter Severing Oifia incorporaba principios de compresión. Ahora, con Rasengan como referencia. Intentó comprimir el chakra de liberación del viento para mejorar el jutsu de liberación del viento. Un gran avance aún estaba fuera de nuestro alcance. Sin embargo, técnicas como la onda de vacío y la cuchilla de vacío se integraron perfectamente. Y los resultados fueron evidentes. El poder aumentó significativamente, pero la técnica requería un control preciso de los chakras. De lo contrario, existía el riesgo de lesiones autoinfligidas. Por ahora, Asuma y los demás no eran lo suficientemente hábiles como para aprenderlo. Aparte de su propia investigación, no había dejado de enseñar a sus 3 alumnos. Ayer, Shisui finalmente había progresado en la transformación de la naturaleza de Wind Release. Así que ahora, además de Asuma, Shisui también estaría aprendiendo liberación de viento. Afortunadamente, habían cubierto bastantes jutsu de Wind Release recientemente. Sensei, ¿no hemos tomado una misión en una semana? ¿Te has quedado sin dinero? Kyoichi soltó una risita y miró a Asuma. Este chico se había comportado de manera engreída últimamente, se rumoreaba que incluso invitaba a sus compañeros de clase a una barbacoa. La cara de Asuma se puso roja. ¿Qué tenía que ver esto con el dinero? Está bien, tal vez un poco. El tercer Hokage no le estaba dando una mesada, obligándolo a ganarse la suya.
Últimamente no había habido misiones, y sus gastos se estaban acumulando, empezaba a dolerle. Esa última misión de rango B fue una excepción. Todavía estás lejos de completar una tarea real de rango B. No te pongas arrogante después de un solo éxito. Concéntrate en mejorar por ahora. Kyoichi los apagó sin piedad. A decir verdad, últimamente no había estado tomando misiones simplemente porque había estado demasiado absorto en sus estudios. Kurenai, ¿terminaste de leer el libro que te di? Sí, sensei. También he estado practicando jutsu de sanación con la palma de la mano. Recientemente, lo he estado probando en peces. ¿Tus padres ya están hartos de comer pescado? Kyoichi sonrió. Kurenai se sonrojó, agarrándose las mangas avergonzada. La nevera de su familia todavía estaba llena de pescado. Últimamente, Ishinku había estado visiblemente cansado de ellos. Todos se rieron a carcajadas. El ninjutsu médico era notoriamente difícil. Y todos los ninjas médicos comenzaron practicando con peces. Vamos a ver qué misiones están disponibles. Kyoichi se estiró. Al llegar a la oficina del Hokage. Justo cuando estaba a punto de entrar. Maestro Kyoichi, el Hokage te ha convocado. Un Chunin estaba esperando en la entrada. Kyoichi hizo una pausa por un momento, luego asintió levemente. Hizo una seña a sus alumnos para que esperaran abajo antes de dirigirse a la oficina. La oficina del Hokage. El tercer Hokage estaba fumando. La habitación estaba llena de humo. Kyoichi hizo un gesto con la mano para despejar el aire y dio un paso adelante para presentar sus respetos. Quería hablar contigo hace unos días, pero escuché que estabas ocupado con la investigación, así que no te molesté, pero me has dado un gran dolor de cabeza. El tercer Hokage suspiró mientras apagaba su cigarrillo. ¿Quieres decir? Kyoichi tuvo una buena conjetura. Probablemente se trataba de Yaiko. Acabamos de recibir información. Yaiko ha regresado a Megakure, y parece haberse reunido con Ans la salamandra. El tercero le entregó un pergamino. Kyoichi echó un vistazo. ¿Yaiko fue a ver a Ans? Un movimiento audaz. La supervivencia de Amegakure en medio de las tres grandes naciones fue en gran parte gracias a los esfuerzos de Ans. Si Yaiko podía reavivar las ambiciones de Ans y usar su influencia para fortalecer a Amegakure, entonces, con el tiempo, la aldea podría convertirse en una fuerza dominante entre las naciones más pequeñas. Claro. Esa era la perspectiva de Kyoichi. Desde el punto de vista del tercer Hokage. Puede que no esté emocionado. Kyoichi dejó el pergamino. Creo que esto es algo bueno. Una Megakure más fuerte podría servir como un amortiguador entre nosotros e Iwagakure. Si Noki alguna vez considera atacar a Konoha, tendría que pensarlo dos veces sobre esta espina en su costado. Jiraiya dijo lo mismo. El tercer Hokage asintió. Guardó el pergamino y continuó. Por ahora, hemos decidido dejar la situación de Amegakure como está. Si Yaiko y su grupo influyen en las decisiones de Ans y lo hacen más favorable hacia Konoha, ese no sería un mal resultado. Entonces, Sarutobi Hiruzen se puso de pie y le entregó a Kyoichi otro pergamino. Kyoichi frunció el ceño ligeramente. Lo abrió. La técnica del ocultamiento en la niebla. Análisis y contramedidas. ¿Qué era esto? ¿Estaban siendo enviados al este para ocuparse de Kirigakure? Kyoichi estaba desconcertado. Su equipo. En su nivel actual, enviarlos contra los ninjas de la niebla era prácticamente servirse en bandeja. Ejem. Solo estúdialo por ahora. La Tierra del Agua se está volviendo inquieta, es posible que necesitemos el apoyo de su equipo más adelante. Ya sabes cómo son las cosas en Konoha, corto de mano de obra. Lord Hokage, realmente no tiene miedo de presionarnos demasiado. Kyoichi se quedó sin palabras. Para un genin, el frente oriental era el campo de batalla más mortífero. Los ninjas de Kirigakure eran expertos en eliminar a los oponentes más débiles. La técnica de esconderse en la niebla y la matanza silenciosa los convirtieron en adversarios letales. A menos que alguien tuviera una habilidad especial, un escuadrón genin que se encontrara con ninjas de la niebla estaría en grave peligro. Kyoichi no estaba demasiado preocupada. Pero Asuma. Esa era otra historia. Confío en tus habilidades. No hay presión en absoluto, ¿eh? Está bien, Lord Hokage, si eso es todo, me despido. Al salir de la oficina, Kyoichi reflexionó por un momento, luego se rió. Por supuesto, el Hokage sabía todo lo que sucedía en Amegakure. Él era el Hokage. Y en cuanto a las discusiones de Jiraiya con él, Kyoichi ya podía adivinar, claramente. Los dos tenían desacuerdos fundamentales. Es probable que Jiraiya haya rechazado la posición de Hokage, lo que llevó a su conversación con Kyoichi. Y parecía que Jiraiya había ocultado ciertos detalles sobre Nagato. Guardando unas en la manga, ¿eh? A Kyoichi no le importó.
Su propia fuerza, oculta o no, no hacía mucha diferencia. Pero Nagato. Ese era otro asunto completamente diferente. El Rinnegan. Eso sí que era una patata caliente. Capítulo 55. El examen Chunin. Tú pones las reglas. Sensei, ¿fuiste convocado para una nueva misión? Los ojos de Asuma se iluminaron de emoción. ¿Otra misión de rango B? Eso sería increíble. Has ido a ver al tercer Hokage otra vez, ¿verdad? Kurenai giró la cabeza para mirar a Asuma. Asuma se congeló por un segundo. Luego, su rostro se sonrojó y refutó en voz alta. De ninguna manera. Yo tampoco fui la última vez. Simplemente me lo dio por su cuenta. Ja ja ja. Los otros shinobi en el salón de la misión se echaron a reír. El pequeño rumor de Asuma. La mayoría de la gente había oído hablar de él, aunque nadie sabía con certeza si era cierto. Pero probablemente lo era. Después de todo, los registros de la misión de Asuma habían ganado misteriosamente otra entrada de rango B. Kyoichi palmeó el hombro de Asuma con una sonrisa. Relájate, esto no tiene nada que ver contigo esta vez. Tampoco duró la vez. Asuma se erizó. Claro, seguro. Kurenai se rió entre dientes mientras ella la seguía. Shisui había estado observando en silencio desde un lado. Al pasar junto a Asuma, murmuró. Incluso si lo hicieras, ¿y qué? Si eres lo suficientemente fuerte, no tienes que preocuparte por lo que digan los demás. Con eso, rápidamente alcanzó a Kyoichi. Asuma se quedó momentáneamente atónito. Él sabía la verdad. Por supuesto, había ido a pedir una misión. Pero no quería admitirlo. Aún así, después de escuchar las palabras de Shisui, lo pensó detenidamente. Y tenía sentido. ¿Sí? ¿Por qué debería importarle tanto? Si se volvía más fuerte, ¿quién podría hablarle con desprecio? Poder. Eso era lo que realmente importaba. Asuma apretó su kunai con fuerza y entró en la sala con renovada determinación. Kyoichi asumió casualmente una misión de rango C. Un simple trabajo de escolta, nada demasiado difícil. Pero esta vez, dejó una cosa clara a Asuma y a los demás. A menos que estuvieran en peligro de muerte, él no intervendría en absoluto. La respuesta de Asuma. Perfecto. Después de 2 roces con la muerte, ya no eran los novatos que habían sido. Una misión de rango C estaba ahora dentro de sus capacidades. Y así, después de reunirse con la caravana de comerciantes, Kyoichi se sentó cómodamente en el carro, mientras que Asuma y los demás tuvieron que correr junto a él. Asuma se quedó estupefacto. Kyoichi, sin embargo, lo llamó. Entrenamiento. La misión transcurrió sin problemas. Los enemigos eran unos pocos ninjas rebeldes, pero Asuma y los demás los repelieron o eliminaron con éxito. Una vez que la escolta se completó, en el camino de regreso, Kyoichi les enseñó un nuevo jutsu. Onda de vacío. Una técnica de rango B. En cuanto a Kurenai, su enfoque principal seguía siendo el ninjutsu médico. Uno de los ninjas rebeldes había resultado gravemente herido. Kyoichi hizo que ella intentara curarlo. Fracasó. Pero aún así, fue una experiencia valiosa. No fue crueldad por parte de Kyoichi. Estos ninjas rebeldes habían atacado la caravana y saqueado a comerciantes inocentes. Si no hubieran sido tratados, los guardias de la caravana habrían acabado con ellos de todos modos. Si Kurenai los salvaba, podrían tener una pequeña posibilidad de sobrevivir. Si no, que así sea. Kyoichi no iba a intervenir. Kurenai se sintió terrible. Pero esta fue una lección a la que todo ninja médico tuvo que enfrentarse. Incluso Tsunade no pudo salvar a todos. Y Kyoichi no tenía intención de dejar que su estudiante desarrollara un trauma psicológico por ello, como lo había hecho Tsunade. Después de regresar, descansaron un día. A la mañana siguiente, Kyoichi llevó a Shisui y a los demás a otra misión. Otro rango C. No hay quejas. Mientras hubiera misiones que tomar, él las tomaría. Después de todo, no tenía que hacer nada. Podía investigar el jutsu en paz mientras aún obtenía una buena parte de las recompensas. Kurenai tuvo que entrenar sus habilidades médicas. ¿Y Asuma y Shisui? Ellos eran los que hacían todo el trabajo. Pero, por extraño que parezca, no se sentían explotados en absoluto. En cambio, sentían que se estaban volviendo significativamente más fuertes. Una victoria para todos. Se había formado un plantel que nunca se lesionó. Pero los días de paz no duraron mucho. Cuando regresaron a Konoha otra vez. Jonin Kyoichi, el tercer Hokage te ha convocado. Uf. Bien. Tenía que ser algo serio. Después de despedir a sus estudiantes, Kyoichi se dirigió a la oficina del Hokage. Dentro de la sala de conferencias, varios Chunin ya estaban presentes, incluyendo a Minato Namikaze.
Al ver llegar a Kyoichi, Minato le hizo un gesto sutil. Kyoichi entendió la indirecta y se paró a su lado. ¿De qué se trata esto? Preguntó en voz baja. Los exámenes Chunin, contestó Minato en voz baja. Kyoichi lo entendió de inmediato. Los exámenes Chunin. Eso tenía sentido. Habían pasado 2 o 3 meses desde la graduación. No había una guerra importante en ese momento, pero podía estallar una en cualquier momento. Necesitaban acelerar el proceso de promoción de Genin. Y la única manera de promoverlos. Había pasado por el examen. El sistema de educación y promoción de Konoha fue demasiado casual. Incluso si alguien aprobó el examen, ¿qué pasaría entonces? Naruto ganó sus exámenes y torneos, y aún así no fue ascendido. Mientras tanto, Kakashi ya había sido un Chunin a los 6 años. Si tomara el examen, no sería justo para los demás. Pero si no lo hacía. ¿Qué pasa con Obito y Rin? El tercer Hokage explicó la situación del examen y luego echó un vistazo alrededor de la habitación. Este año es especial. ¿Alguien tiene alguna objeción? Kyoichi notó. Cuando el tercero preguntó eso, su mirada se detuvo en él por más tiempo. Vaciló. ¿Quería el Hokage su opinión? ¿O quería que se quedara callado? De cualquier manera, no había ningún beneficio en hablar. Mientras miraba a su alrededor, Kyoichi notó que la expresión de Minato no era del todo correcta. Sintiendo la mirada de Kyoichi, Minato se inclinó y susurró. Sentí cuando regresaste. Le sugería al tercero que le pidiera su opinión. Uf. Este tipo lo acaba de tirar debajo del autobús. Multa. El tercer Hokage se aclaró la garganta. Kyoichi, tienes talento para la educación. ¿Tienes alguna idea sobre esto? Kyoichi suspiró. Lord Hokage, no tengo mucho que decir, solo algunas preguntas. Adelante. El tercero se incorporó, claramente intrigado. Creía que los exámenes Chunin estaban bien tal como estaban. Sin embargo, Kyoichi tenía varias preocupaciones. ¿Era realmente tan defectuoso el diseño de su examen? Muchos de los genin de este año tienen experiencia en el campo de batalla. Algunos equipos incluso tienen Chunin entre ellos. Si todo un equipo compite junto, ¿no sería injusto para los demás? El tercero se echó hacia atrás, sumido en sus pensamientos. El punto de Kyoichi era obvio. Kakashi ataque. 6 años y ya un Chunin. Ahora con 9 años, su fuerza estaba en un nivel completamente diferente al resto. ¿Y? Además, las batallas por equipos realmente miden las calificaciones de un individuo. Algunos luchan para abrirse camino, pero no son promovidos. ¿Es eso justo? Kyoichi se encogió de hombros. Un Chunin no era solo un luchador. Tenían que ser líderes. La tercera guardó silencio. Después de una larga pausa, suspiró. Un examen nunca puede ser lo mismo que una guerra real. Pero usted ha planteado preocupaciones importantes. ¿Tienes una solución? Mi sugerencia, dijo Kyoichi con calma, es reorganizar todos los equipos. Oblígalos a formar nuevos escuadrones y tomar el examen con compañeros de equipo desconocidos. Luego, promover a aquellos que demuestren potencial de liderazgo. Reorganizar. Minato y los otros Chunin intercambiaron miradas inseguras. Eso desharía todo su entrenamiento previo de trabajo en equipo. Sí. Asigna equipos en función de un sistema equilibrado. Haz que se adapten a los nuevos compañeros de equipo. Luego, selecciona a los mejores líderes para la promoción. Kyoichi explicó su idea. El tercer Hokage pensó durante mucho tiempo antes de preguntar. ¿Ya tienes un plan de examen completo? No. Muy bien. Eres el encargado de diseñar los exámenes Chunin de este año. Completarla contará como una misión de rango, así necesitas ayuda, pídela, incluso a mí. La tercera no se lo creyó. Kyoichi definitivamente tenía un plan. Este niño se estaba conteniendo. Antes, cuando se le preguntó si alguien tenía opiniones, Kyoichi permaneció en silencio. Pero en el momento en que se le convocó, planteó una serie de preguntas directas que fueron directamente al núcleo del problema, junto con una propuesta bien pensada. Y ahora afirmaba que no tenía un plan completo. ¿Quién creería eso? Ciertamente no el tercer Hokage. Capítulo 56. El Battle Royale Ninja. El tercer Hokage se había ido. Los shinobi restantes continuaron su reunión. Minato, realmente me has puesto en una situación difícil aquí. Kyoichi suspiró. ¿Pero no es esto algo bueno? Una misión de rango viene con una gran recompensa. Minato se rascó la cabeza, con un aspecto algo arrepentido. ¿Todavía, no fue este resultado realmente genial? Al principio, había estado preocupado por la situación de Kakashi, pero Kyoichi lo había resuelto perfectamente.
¿Alterar las formaciones de equipo existentes? ¿Por qué no se le había ocurrido antes? El único inconveniente. Esto significaba que Obito no tenía ninguna posibilidad de hacer Chunin este año. No por su fuerza, en todo caso, Minato sintió que Obito estaba entre los más fuertes de los genin de este año. Pero el niño era imprudente y nunca prestaba atención a su entorno. Tal y como Kyoichi había dicho. Le faltaban algunas células cerebrales. Junin Kyoichi, tus preocupaciones y sugerencias, honestamente, estas son cosas que ni siquiera habíamos considerado. Tal vez los jóvenes realmente tengan más ideas. Tendrás que poner esa mente inteligente a trabajar durante los exámenes Chunin, pero si necesitas algo, házelo saber al Hokage. Haré todo lo posible para ayudar. Ayama Shirakumo lo saludó con una sonrisa amistosa, su actitud respetuosa estaba en desacuerdo con la profunda cicatriz en su rostro. Kyoichi se había encontrado con él un par de veces antes, durante su propio examen Chunin, Shirakumo también había participado. Ahora, Kyoichi sabía mucho más. Shirakumo había sido un ninja Anbu con una posición de alto rango. Su participación en los exámenes Chunin era simplemente una formalidad, y ahora se había convertido en el líder del equipo de Midway. Esa fue una diferencia con respecto a cómo se habían desarrollado las cosas originalmente. Bien. Kyoichi suspiró. Los exámenes Chunin eran un trabajo ingrato. Es probable que el sistema ni siquiera le diera una recompensa decente por manejarlo. No tenía ningún interés real en supervisar el proceso, solo tenía la intención de dejar que sus subordinados participaran y vieran cómo les iba. Después de todo, una vez que estallara la guerra, todos alcanzarían el estatus de Chunin muy pronto. Pero entonces. Minato le había tendido una trampa por completo. Minato, me metiste en este lío y ahora estás tratando de huir. No está pasando. La mirada de Kyoichi era aguda y amenazante. Minato tosió torpemente y dijo. No te preocupes, te ayudaré en lo que pueda. ¿Cuál es tu plan? ¿Por qué no lo discutimos ahora mientras todos están aquí? Está bien. Kyoichi se sentó, y los Chunin reunidos encontraron sus asientos a su alrededor. Después de pensar por un momento, esbozó su plan. Esta es mi idea. El examen escrito depende de ustedes, pero para la segunda etapa, preparamos una arena llena de suministros. Píldoras de soldado, kunai, shuriken, comida y armas. Kyoichi explicó sus pensamientos. En términos simples. Una batalla ninja real. De vez en cuando, Chunin barría los bordes exteriores del campo de batalla, empujando a los candidatos hacia adentro. Cuando terminó, todos se quedaron mirando, estupefactos. Esto era posible. Está sugiriendo que confisquemos todo su equipo antes de que comience el segundo examen, obligándolos a buscar suministros. Pero, ¿qué pasa con clanes como los Inuzuka, que dependen de sus sabuesos ninja? Minato planteó una preocupación. Sus perros ninja son parte de su fuerza, contestó Kyoichi. Los ninken del clan Inuzuka eran poderosos, pero no invencibles. Había formas de contrarrestarlos. El otro Chunin asintió con la cabeza. En efecto. Si los Inuzuka tenían sus sabuesos ninja, otros shinobi tenían sus propias bestias invocadas. Era justo. Antes de que comience el examen, mostraremos brevemente a todos los candidatos un mapa de las ubicaciones de los suministros. Esto pondrá a prueba sus habilidades de recopilación de inteligencia. También podíamos lanzar periódicamente suministros, cuchillas, píldoras especiales para soldados, etiquetas explosivas, cada caída marcada por una bengala de señal. Una prueba de trabajo en equipo, todos estos eran Chunin experimentados. A medida que Kyoichi exponía su plan paso a paso, rápidamente comprendieron la lógica detrás de él. Al final. Ayama Shirakumo dudó antes de decir. La estructura es sólida, pero, ¿no es esto un poco demasiado difícil? Sí. Con equipos aleatorios y competencia de recursos, esto es mucho más difícil que cualquier examen Chunin anterior. Otro Chunin estuvo de acuerdo. ¿Un examen Chunin como este? Sería difícil incluso para los candidatos de Chunin. Para Genin, el desafío fue más que intenso. Sin embargo. Todos, la guerra podría estallar con otros pueblos en cualquier momento. Los Chunin están destinados a ser líderes. Si permitimos que algún tonto incompetente sea ascendido, le estamos fallando a la próxima generación de Genin. Kyoichi habló con convicción. Si bien parte de su motivación era simplemente que esta configuración parecía divertida, la verdad era. Este Battle Royale Ninja era muy superior al antiguo formato de captura de pergamino. Puso a prueba la inteligencia, el trabajo en equipo y el liderazgo, todas habilidades cruciales. El otro Chunin sopesó la propuesta cuidadosamente. Al final, no encontraron fallas reales. Comparado con esto.
¿El viejo método? Solo una pelea de bajo nivel sobre pergaminos. La tradición no siempre tuvo razón. Minato asintió. Junin Kyoichi, creo que este formato de examen podría estandarizarse. Deberías escribir una propuesta formal. Nara Shikaku habló. Rara vez intervenía, después de todo, no era un líder de escuadrón. Pero la idea de Kyoichi era demasiado buena. Superó por completo el formato anterior del examen Chunin. Después de pensarlo un poco, preguntó. ¿Y qué hay de la tercera etapa? Batallas 1 a 1, por supuesto. ¿Qué más? Si quisiéramos cambiar las cosas, podríamos usar el mismo formato que la segunda ronda, solo que con individuos en lugar de equipos. Respondió Kyoichi casualmente. Los ojos de Shikaku brillaron. E inmediatamente comprendió la ventaja. Tradicionalmente, la ronda final se celebraba en una arena tipo torneo. Pero la guerra no se libraba en una arena. Las batallas reales incluían emboscadas, asesinatos y ataques sorpresa. Ningún enemigo te daría una pelea justa. Este tipo de ronda final produciría shinobi más adecuados para la guerra real. Él asintió. Junin Kyoichi, por favor, redacta una propuesta formal. Me aseguraré de que el tercer Hokage aumente tu compensación. Eso es lo que me gusta escuchar. Kyoichi sonrió. Shikaku era un estratega. No haría promesas vacías. Si lo dijo. Entonces se garantizó un aumento en el pago. El pago de una misión de rango A solía oscilar entre 150.000 y 1.000.000 ri, por lo que había mucho margen de negociación. Nuevas armas, allá vamos. Con el plan establecido, todo lo que quedaba era escribirlo y refinar los detalles. Se levanta la sesión. Fuera del edificio, Kyoichi interceptó a Minato. Minato, dijiste antes que me ayudarías con cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Ejem. Bueno, he estado un poco ocupado últimamente. Te dejo la redacción de la propuesta a ti. Espera, ¿qué? Eso no es. Minato comenzó a protestar, pero antes de que pudiera terminar, la figura de Kyoichi se desdibujó y desapareció, una técnica de parpadeo corporal modificada. Minato se quedó sin palabras. ¿Qué diablos? Ocupado. Como el infierno que era. Después de un momento, Minato negó con la cabeza y suspiró. Lo que sea. No era gran cosa. Kyoichi ya lo había explicado todo claramente. Escribirlo solo tomaría un día. No hay problema. Mientras tanto, Kyoichi. Después de escapar, revisó a sus 3 estudiantes. Estaban dando vueltas diligentemente alrededor de Konoha, rebosantes de energía. No los interrumpió. En su lugar, encontró un pequeño restaurante, compró algo de comida y se sentó a leer. La colección de libros de medicina de Tsunade no se estudiaría a sí misma. Capítulo 57. Tercer Hokage. Soy un inútil. Sensei, ¿has vuelto? Shisui estaba corriendo por delante de una tienda cuando miró adentro y vio a Kyoichi sentado allí. Kyoichi dejó su libro y miró hacia arriba. Sí, los vi a todos entrenando duro, así que no los molesté. Ya veo. Shisui entró, mirando a su alrededor vacilante. Kyoichi frunció el ceño. Si tienes algo que decir, simplemente dilo. Que un niño de 5 años actúe de manera más madura que Asuma no es algo bueno. Sí, quería preguntar, ¿han comenzado los exámenes Chunin? Kyoichi levantó una ceja, dejando su libro a un lado para mirarlo. Es solo que, vi regresar a muchos escuadrones de Genin. Explicó Shisui. Los exámenes Chunin comenzarán pronto. Planeaba esperar hasta que todos ustedes estuvieran aquí antes de decir algo. Kyoichi asintió. Shisui apretó los puños, visiblemente emocionado. Un momento después, Asuma y Kurenai llegaron uno tras otro. Todo el mundo estaba aquí. Los exámenes Chunin están comenzando. Aquí está el formulario de solicitud. Si te interesa, inscríbete. Si no, no pasa nada. Este examen es diferente al anterior. Kyoichi no dio más explicaciones. Pero Kurenai y los demás entendieron rápidamente. Sensei. Esto va a ser difícil. ¿Diferente? Eso debe significar que Kyoichi diseñó la prueba. No voy a estropear nada, pero durante los próximos días, haremos un entrenamiento especializado. ¿Sí? Todo el mundo estaba entusiasmado. Los exámenes Chunin. Es posible que no necesariamente pasarán, pero era una gran oportunidad para medir la fuerza de otros equipos. Asuma se sentó casualmente y se sirvió algo de comida. Después de seguir a Kyoichi, su sentido de la vergüenza se había erosionado gradualmente. El orgullo y la disciplina que se esperan del heredero de Sarutobi no se ve por ningún lado. Claro. Shisui no era mucho mejor. En este punto, no parecía un Uchiha típico en absoluto. No llevaba el escudo de Uchiha, ni se jactaba constantemente de su clan.
Incluso asumió con entusiasmo tareas como acarrear agua y cortar leña. Si no fuera por el hecho de que estas tareas se habían convertido recientemente en misiones oficiales, todavía podría ofrecerse como voluntario para ayudar a los aldeanos al azar. A Obito le pasaba lo mismo. Estos dos eran las ovejas negras del clan Uchiha. La única diferencia. Obito era solo, simple. Y en el futuro, sería aún más tonto. Kyoichi no tenía la intención de insultar a Obito. Pero enseñarle era 10 veces más difícil que enseñarle a Shisui. En cuanto a Kurenai. Una cierta imagen pasó por la mente de Kyoichi. Sakura Haruno. Kurenai se especializó en Genjutsu, pero en realidad, compartía una plantilla de inicio similar con Sakura. Excelente control de chakras. Una mente aguda. Una afinidad natural por el Genjutsu. La única diferencia. Sakura tenía a alguien más dentro de ella. Kyoichi pensó durante un largo momento antes de tomar una decisión. Superfuerza. Una vez que Kurenai dominó el ninjutsu médico, le enseñaría técnicas de superfuerza para la defensa personal. No es que Kyoichi pudiera usarlos todavía. Los libros de su estudio no contenían esas técnicas, pero eso no era un problema. Con la ayuda de Katsuyu, siempre podía preguntarle a Tsunade. Sin embargo, para Kurenai, solo aprender lo básico sería suficiente. No necesitaba dominarlo. Lo suficiente para protegerse. Su enfoque principal seguiría siendo el genjutsu y el ninjutsu medicinal. Con eso resuelto, Kyoichi finalizó su plan de entrenamiento. Asuma, sigue con tu entrenamiento habitual. Deberías aspirar a dominar liberación de fuego pronto. ¿Sí? Shisui, pon tu habilidad con la espada en espera por ahora. Concéntrese en la cuchilla de vacío y la onda de vacío. ¿Sí? Kurenai, quiero que domines completamente la técnica mística de la palma antes de los exámenes. No aceptaremos ninguna misión por ahora, así que ven a mí cuando tengas preguntas. Kyoichi dio sus instrucciones una por una. No les estaba dando respuestas directas al examen, sino una formación específica. Eso era juego limpio, claro. No era el único que lo hacía. Todos los Chunin que asistieron a la reunión sabían lo que se avecinaba. La capacitación era necesaria. Un campo de batalla real no siempre proporcionaría las armas ideales. Tomemos a Kakashi, por ejemplo. En la línea de tiempo original, una vez que se expusieron los defectos de Chidori y se rompió su espada de chakra, su fuerza de combate disminuyó significativamente. Perder su espada le costó la mitad de su poder. Se trata de un grave defecto. Kurenai asintió seriamente. Ella lo entendió. Si pudiera dominar la técnica de la palma mística y el genjutsu antes del examen, sería un gran activo para su equipo. Asuma y Shisui no lo entendieron del todo, pero confiaban en Kyoichi. Al día siguiente, Minato llegó con una gruesa pila de documentos. Esta fue la versión final de la propuesta de Kyoichi, escrito por el propio Minato. Era increíblemente detallado. Cada aspecto explicaba claramente el propósito y los criterios de evaluación. Muy minucioso. Hiruzen lo leyó detenidamente de principio a fin. Después de un largo silencio, suspiró profundamente. Señor tercero, ¿no está satisfecho con el plan? Minato estaba desconcertado. Cuanto más escribía ayer, más sentía que el sistema de Kyoichi era superior, más completo, mejor para simular la imprevisibilidad de la guerra. ¿Robar pergaminos? Claro, eso requería conflicto. Pero en batallas reales, ¿las cosas serían realmente tan simples? No es posible. En el campo de batalla, incluso Genin atacaría a Genin. Pero Minato notó que Hiruzen parecía descontento después de leer el plan. No, es solo, cuando se trata de innovación, ustedes, los jóvenes, son realmente algo. En cuanto a mí, soy viejo. Inútil. Hiruzen soltó una risita. Era conocido por sus profundas intrigas. Pero después de leer la propuesta de Kyoichi, de repente se dio cuenta. Después de tantos años como Hokage, no había hecho nada más que continuar con las reglas establecidas por su maestro. Oh. Había una cosa. Graduación anticipada. Pero eso resultó ser un desastre. Comparado con un niño como Kyoichi. Incluso Hiruzen no pudo evitar sentirse avergonzado. Claro. Rápidamente se compuso, ocultando sus emociones. Después de todo, él era el Hokage. Con una expresión seria, dijo: implementaremos este plan tal como está. En cuanto a las tareas del equipo, Minato, te lo dejo a ti. ¿Sí? Minato asintió, luego vaciló. ¿Y el pago de Kyoichi? Los fondos del pueblo son escasos. Voy a ver si está dispuesto a aceptar otra compensación en su lugar. Hiruzen pensó por un momento. Normalmente, al pueblo no le faltaría dinero. Pero la guerra acababa de terminar y otro conflicto podía estallar en cualquier momento.
No importaba cuánto dinero tuvieran, nunca sería suficiente. Sí, lo entiendo. Voy a ultimar los detalles. Minato no presionó más. Dado que el tercero tenía un plan, Kyoichi no se dejaría engañar. Solo tenía admiración por Kyoichi. La gente había querido reformar los exámenes Chunin antes, pero nunca encontraron una buena solución. ¿Hacerlo demasiado realista? ¿Demasiado duro? Nadie pasaría. ¿Hacerlo demasiado fácil? Entonces cualquiera podía convertirse en un Chunin. Así que al final, todo el mundo se quedó con el viejo sistema. Pero el plan de Kyoichi era diferente. Cubrió la recopilación de inteligencia, el trabajo en equipo, el liderazgo y el combate. Era perfectamente adecuado para seleccionar a Chunin. Ahora bien, el verdadero problema era ¿cómo formar los equipos? Esperar. Minato de repente recordó algo. Todavía tenía que entrenar a Obito y Rin. Sin Kakashi, Rin podría tener dificultades para pasar, y Obito, no había forma de que pasara de la segunda ronda. En ese momento, Minato se arrepintió profundamente de todo. Se sentía como si no hubiera hecho que Kyoichi hiciera trabajo extra. Acababa de darse a sí mismo un enorme dolor de cabeza. Capítulo 58. ¿Tsunade todavía puede ganar dinero? El tiempo pasó rápido. Kyoichi había estado bastante ocupada estos últimos días. No fue por Asuma o Shisui, esos dos requerían relativamente poco mantenimiento. Siempre y cuando les diera algunas técnicas de Jutsu y Taijutsu para entrenar, podrían descubrir el resto por su cuenta. Además, a medida que entrenaban y mejoraban, la competencia de Kyoichi en sus técnicas de Jutsu y Taijutsu también aumentaba. Eran, básicamente, fuentes fiables de progreso. El verdadero dolor de cabeza era Kurenai Yui. El ninjutsu médico no era algo que se pudiera enseñar fácilmente. Durante este tiempo, Kyoichi había enviado un mensaje a Tsunade, pidiéndole consejo. Katsuyu había sido muy cooperativo, sin mostrar signos de impaciencia. Esto hizo que Kyoichi apreciara aún más al sabio. Entre los tres grandes clanes de invocación, el sabio era probablemente el más fácil de comunicar. También había indagado sobre los secretos de la técnica de la superfuerza, mencionando a Kurenai. Tsunade no había respondido en toda la tarde, pero cuando Katsuyu regresó, trajo consigo un pergamino, un manual escrito a mano de la técnica de superfuerza. Kyoichi lo dominó rápidamente. Su control de los chakras ya era preciso hasta el punto de que no necesitó ningún período de adaptación. Sin embargo, en su nivel actual, la técnica de superfuerza todavía no era tan directa como usar su espada, a menos que la combinara con el método de respiración de los 7 días. Claro. Eso solo era cierto para el propio manejo de la espada de Kyoichi. Para Kurenai, incluso un simple dominio de la técnica de superfuerza sería suficiente para compensar sus debilidades en el combate cuerpo a cuerpo como ninja de tipo apoyo. Pero todo dependía de si Kurenai podía dominar completamente la técnica de la palma mística primero. Afortunadamente. Sensei, lo hice. Muy bien. Puedes ir a contarle a Yui-senpai la buena noticia. Ya no tendrá que seguir llenando su nevera de pescado. Una sonrisa apareció en el rostro de Kyoichi. Lo logró. Kurenai se sentó, sintiéndose un poco mareada, y rápidamente se metió una píldora de soldado en la boca. A continuación, te voy a enseñar una técnica de taijutsu. ¿Has oído hablar de Lady Tsunade, verdad? Kurenai asintió repetidamente, sus ojos brillaban. Tsunade era su ídolo. Como Kunoichi, su mayor objetivo era convertirse en una ninja tan legendaria como Tsunade. Así que ya podía adivinar qué técnica sería. El taijutsu de Lady Tsunade no es necesariamente adecuado para ti. Tu físico es relativamente débil, por lo que no podrás usar esta técnica como un movimiento estándar. Kyoichi habló con seriedad. Aunque la técnica de superfuerza se clasificó como una mezcla de ninjutsu y taijutsu, todavía requería coordinación muscular para generar potencia explosiva en un instante. Kurenai simplemente no tenía ese tipo de base física. Como carta de triunfo, entonces, Kurenai se sintió decepcionada al principio, pero rápidamente entendió el punto de su maestra. Así es. Y aprenderás a usarlo con las piernas. Las manos son necesarias para sellar las manos. Entendido. Por favor, guíame, sensei. Kurenai se inclinó profundamente. Kyoichi sacó el pergamino y se lo entregó. Lo leyó detenidamente antes de comenzar su entrenamiento de inmediato. Fue difícil. Tanto es así que sus ligamentos se tensaron varias veces, pero rechazó la ayuda de Kyoichi, curándose a sí misma con la técnica de la palma mística cada vez. No le tenía miedo a las dificultades. No muy lejos. Yui Shinku se acercó, llevando una canasta de comida.
Me preocupaba que su madre se sintiera angustiada si la veía así, así que la traje yo misma. Por favor, recuérdele que coma. Además, muchas gracias por su orientación. Yui Shinku se inclinó profundamente. Sabía exactamente lo que Kyoichi estaba enseñando. La técnica de superfuerza. Una técnica secreta del clan Senju. No es nada. Mientras ella esté dispuesta a aprender y soportar las dificultades, yo estoy dispuesto a enseñar. Ella llegará lejos. Kyoichi suspiró. Este tipo de conversación. En su vida pasada, había imaginado que algún día podría usar estas palabras cuando hablara con un padre. Nunca esperó que realmente serían útiles en este mundo. Yui Shinku se inclinó de nuevo antes de irse. Si se quedaba demasiado tiempo, su hija se daría cuenta. Sin embargo, Kyoichi sabía que las habilidades sensoriales de Kurenai eran fuertes, probablemente ya lo había sentido. Porque ahora estaba entrenando aún más duro. Está bien, es hora de comer, no puedo defraudarlos. El esfuerzo es lo más barato en el mundo ninja. Estás trabajando duro, pero también lo están haciendo todos los demás. En el campo de batalla, el trabajo en equipo y la estrategia son lo que realmente importa. Excepto por los monstruos y los locos. Kyoichi pensó para sí mismo. Claramente, Kurenai no era ni un genio dominado ni un maníaco del taijutsu como Midori. En los últimos días, todos los equipos habían estado sometidos a un intenso entrenamiento. Shisui ya había dominado varias técnicas de liberación de viento basadas en el vacío que no requerían herramientas ninja. Recientemente, se había centrado en el genjutsu, yanagi y la técnica de sable de luz creada por Kyoichi. Aunque Shisui sospechaba que las herramientas ninja podrían estar restringidas en los exámenes Chunin, todavía creía que su enfoque principal debería ser el manejo de la espada, y tampoco había descuidado su técnica de parpadeo corporal. El entrenamiento de Asuma fue aún más sencillo. Quería seguir superándose a sí mismo sin preocuparse demasiado por los exámenes. Así que, Kyoichi le enseñó la técnica de la golondrina voladora. Toma del pueblo, devuelve al pueblo. Por supuesto, Kyoichi también ganó mucho de la experiencia. Sin mencionar un aumento en su competencia general, también había dominado otra técnica de liberación de viento. Liberación del viento. Daño por presión. Un jutsu aterradoramente poderoso, una de las técnicas cumbre de Wind Release. A pesar de que no se especializaba en Wind Release, tener una técnica más siempre era algo bueno. Al mismo tiempo, los exámenes de Chunin estaban a punto de comenzar. Después de recibir una sesión informativa temprana, Kyoichi llegó al lugar del examen para supervisar los preparativos. La mayoría de los puntos de recursos estaban sellados en cajas, y los repelentes estaban esparcidos para evitar que los animales salvajes molestaran el área. Una vez que todo estuvo en su lugar, llegó el tercer Hokage. Señor Hokage. Kyoichi, ¿está listo el sitio de examen? Sí. Los mapas de recursos ya han sido preparados con antelación. Una vez finalizado el primer examen, se pueden distribuir a los participantes. Kyoichi sacó un pergamino gigante. En el interior había un mapa detallado de los terrenos de los exámenes. El tercer Hokage asintió con satisfacción. Echó un vistazo al bosque de la muerte desde un punto de vista elevado antes de aclararse la garganta. Kyoichi, la aldea está actualmente escasa de fondos. Te prometí una recompensa de misión de rango A, pero, el dinero es escaso en este momento. ¿Eh? ¿En serio estás tratando de evitar que me pague? No me malinterpreten, no me niego a pagar. Es solo que estamos en apuros financieros. En su lugar, podemos compensarte con otras cosas, como jutsu o recursos. El Hokage tosió levemente. La expresión de Kyoichi mostraba claramente su malentendido. Está bien. De hecho, estaba planeando hacer un arma con infusión de chakra. ¿La aldea tiene algún chakra metal? Obviamente, lo hicieron. Después de todo, los cuchillos de trinchera de Asuma aún no habían sido fabricados. Bueno. El tercer Hokage dudó por un momento antes de asentir. Está bien, pero tendrás que pagar un poco más. Trato. Kyoichi aceptó de inmediato. Chakra metal no era algo que siempre se pudiera comprar, incluso con dinero, esto fue una victoria definitiva. Los exámenes están a punto de comenzar. Discutiremos los detalles más adelante. El tercer Hokage suspiró aliviado. Mientras pudieran negociar, todo estaba bien. Lo que más temía era que este chico solo aceptara dinero en efectivo. En ese momento, los genin participantes entraban en el lugar del examen. Afuera, además de los instructores de Junin, solo quedaban dos personas, Kakashi Atake y Midori, que recientemente habían sido ascendidos a Tokubetsu Junin. Dui estaba llorando lágrimas de alegría, lo que lo convirtió en una escena impactante junto a Midori.
El tercer Hokage inspeccionó la zona. Esta vez no hubo muchos participantes. Muchos ya habían sido ascendidos durante la guerra, mientras que otros, genin desde hace mucho tiempo, optaron por no registrarse. El examen de este año estaba compuesto en su mayoría por genin que se habían graduado en los últimos 3 o 4 años. ¿Cómo está Tsunade? Ella está bien. Recientemente ganó algo de dinero y pagó parte de su deuda. No tienes que preocuparte de que los cobradores de deudas aparezcan en el pueblo. ¿Tsunade ganó dinero? El tercer Hokage parecía genuinamente conmocionado, su rostro lleno de incredulidad. Esa es la verdadera reacción del maestro allí mismo. Kyoichi casi se rió, pero aún así aclaró, no de los juegos de azar. Oh, bueno, eso tiene sentido. Con sus habilidades, siempre que no juegue, puede ganar dinero en cualquier campo. Capítulo 59. ¿Aprobó el examen? Mira de nuevo, mira con cuidado. Shisui, si puedes ser ascendido a Chunin en este examen, asegúrate de darlo todo. Líder del clan, en realidad creo que es mejor no ser ascendido. Sensei dijo una vez que un árbol que crece demasiado alto se rompe fácilmente con el viento, y creo que tiene razón. Además, los Uchiha no necesitan algo así solo para las apariencias. ¿Es eso lo que piensas? Entonces haz lo que te parezca. La mente de Shisui reprodujo la conversación que había tenido con Fugaku la noche anterior. El clan era realmente complicado. No lo había entendido antes. Pero desde que Kyoichi le enseñó a Yaiko esas lecciones, Shisui las había tenido en mente. Después de regresar a Konoha, entrenó mientras observaba, comprendiendo gradualmente gran parte de lo que Kyoichi había dicho. Aliados, enemigos. Así es. Eso era lo más importante. Muchas personas dentro del clan no eran aliadas en absoluto. De hecho, algunos eran obstáculos absolutos. Sus habilidades eran débiles, pero sus planes eran interminables. Tomemos algo tan simple como los exámenes Chunin, por ejemplo. Lo habían convertido en un gran escenario para mostrar su fuerza. Pero ¿cuál era el punto? Shisui, a pesar de tener solo 5 años, entendió que no tenía sentido. Al igual que la diferencia entre la Tierra de la Lluvia y las grandes naciones, no importa cuántos genios surgieran, no cambiaría el declive fundamental. Esos viejos geesers del clan trataban a Konoha como a un enemigo imaginario. Era solo cuestión de tiempo antes de que algo saliera mal. Shisui, escuché que este examen es diferente de lo habitual. Hay que tener mucho cuidado. Shisui miró a Obito, con la boca ligeramente abierta como si quisiera decir algo, pero luego dudó, su expresión un poco estupefacta. Al lado de ellos. Kurenai no pudo contener la risa y bromeó. Obito, creo que deberías estar más preocupado por ti mismo. Si sigues avanzando imprudentemente, podrías avergonzarte esta vez. TSH, esta vez Kakashi no está aquí. Voy a probarme a mí mismo. Obito levantó el pulgar con pura confianza. Y sin embargo, en el momento en que vio el examen en la primera ronda, se quedó atónito. ¿Una prueba escrita? ¿Por qué había una prueba escrita en los exámenes Chunin? Estaba completamente estupefacto. Kyoichi no participó en la primera ronda. No había mucho que cambiar en la prueba escrita. Sin embargo, el que planteó las preguntas fue Minato Namikaze. Afuera. Hiciste las preguntas realmente difíciles. ¿No te preocupa que Obito no pase? Kyoichi tenía curiosidad. La habilidad académica de Obito estaba a la par con la de Naruto, pero su taijutsu y ninjutsu eran bastante fuertes, un caso bastante inusual. Quiero que entienda la importancia de la teoría, explicó Minato. Minato, ¿realmente lo estás cuidando? Ayama Shirakumo suspiró. Kyoichi pensó por un momento, luego se rió. ¿Crees que esto podría estresarlo lo suficiente como para despertar su Sharingan? ¿Eh? Minato se quedó momentáneamente atónito. ¿Era eso posible? Pero después de pensarlo detenidamente, Obito estaba lleno de sorpresas tanto en la batalla como en la vida diaria. Su fuerza tampoco era débil, así que, tal vez realmente podría suceder. Mientras tanto, Obito se rascaba la cabeza frenéticamente. Estaba realmente ansioso. Tantas preguntas, y no sabía ni una sola. Kyoichi suspiró para sus adentros y le dio unas palmaditas en el hombro a Minato. Es difícil, tal vez deberíamos derribarlo y reconstruirlo desde cero. Una revisión completa podría no ser una mala idea. Obito era un gran comodín. Y además, Madara ni siquiera se había dado cuenta de Obito todavía. En este punto, Shisui era probablemente una prioridad más alta para él. Pero eliminarlo estaba fuera de discusión. Minato asumió que Kyoichi solo estaba bromeando. A medida que avanzaba el examen, dentro de la sala, muchos examinados sudaban balas.
Algunos ya estaban recurriendo a diversos medios para hacer trampa, algo que los supervisores de Jonin observaron en silencio. Sin embargo, un poco de trampa era una cosa. Pero Obito sacó una hoja de trucos completa, fue demasiado. Ponlo en la lista de espera. Si los números funcionan, será eliminado. Si no, puede unirse como reserva. El tercer Hokage soltó una risita. Obito tenía una buena impresión del muchacho. De hecho, a los ojos del tercer Hokage, Obito era una potencial segunda venida de Kagami Uchiha. Para él, la importancia de Obito superaba con creces la de Shisui, porque creía que Obito tenía el potencial de cambiar el clan Uchiha. Kyoichi entrecerró los ojos ligeramente. ¿Obito, eh? G. Tobirama había sido muy claro acerca de esto. Cuando los Uchiha despiertan su Sharingan, sus personalidades podrían sufrir un cambio extremo, incluso convirtiéndose en lo completamente opuesto de lo que alguna vez fueron. Pero el tercer Hokage no recordaba esa parte. No había hecho más que imitar la superficie de los métodos de Tobirama. Kyoichi no dijo mucho. Su ideología era diferente a la del tercer Hokage, pero en última instancia, Hiruzen Sarutobi era un gobernante mucho mejor que Danzo. Si ese viejo bastardo estuviera a cargo, Kyoichi ya podría estar acostado en una mesa de disección por el bien de Konoha. Así que, en ese sentido, Hiruzen era al menos tolerable. El tiempo pasó volando. El examen terminó. Kyoichi echó un vistazo a los resultados, luego tomó el pergamino y se preparó para dirigirse al segundo sitio de examen. Oh, claro, Minato, durante la segunda ronda, cuando los Jonin arrasen, ocúpate de eliminar a los rezagados, que aún son visibles para todos. Kyoichi le recordó. Tenía que anunciar las reglas pronto y no tendría tiempo de microgestionar esta parte. Minato asintió, indicando que entendía. Entonces, Kyoichi se alejó. Poco después, se publicaron los resultados del examen. Incluso antes de la calificación, estaba bastante claro quién había aprobado con solo observar a los examinados. La única sorpresa real fue Obito. Hiruzen lo había puesto personalmente en la lista de reserva. Una multitud se congregó alrededor de la tabla de resultados. Obito estaba visiblemente nervioso. Pensó que había fracasado, pero en el fondo, todavía esperaba un milagro. Uno por uno, revisó los nombres. No, ahí no. Sintió que se le hundía el corazón. Pero entonces, ¿de verdad pensabas que podías pasar después de hacer trampa? Una voz familiar. Kyoichi-sensei. Claro. La cara de Obito cayó. Por supuesto, lo habían atrapado. Obito, mira el fondo. Dijo Rin de repente, llena de emoción. Obito rápidamente miró hacia abajo. Candidato reserva. Uchiha Obito. Se congeló por un momento, luego instantáneamente se iluminó de alegría. Sensei, pasé. ¿Feliz? Es posible que estés celebrando demasiado pronto. Los equipos se asignan en grupos de 3, será mejor que compruebes si el número de candidatos oficiales es múltiplo de 3. Kyoichi sonrió. Si lo es, bueno, mala pata. Eres solo una reserva. A menos que alguien se retire debido a una lesión, no competirás. ¿Eh? La cara de Obito cayó al instante. Rin y Kurenai se rieron a su lado. Ya lo habían notado. Faltaba exactamente un punto. Tan claramente. El llamado pase de Obito fue cuestionable. Shisui miró a Kyoichi, luego a la escena que tenía delante, sumido en sus pensamientos. Todavía. Menos mal que Obito lo había conseguido. No se detuvo más en ello. Está bien, se lo dije a todos. Están celebrando demasiado pronto. La primera ronda fue solo un calentamiento. En la segunda vuelta, te vas a arrepentir de haber pasado la primera. Kyoichi sonrió gentilmente. Pero sus ojos eran mortalmente serios. La multitud se quedó en silencio al instante. Todos lo entendieron. Kyoichi fue el examinador de la segunda ronda. Y él estaba aquí para anunciar las reglas. Muy bien, entonces. Kyoichi desenrolló el pergamino, revelando un mapa. Tienes un minuto para memorizar este mapa. Está permitido usar cualquier método, excepto el contacto físico directo. Wash. En un instante, todos se lanzaron hacia adelante. Un mapa. Todos los ninjas sabían lo cruciales que eran los mapas. En la guerra, asegurar un mapa podía costar numerosas vidas. Recopilación de inteligencia. En ese mismo momento, el examen ya había comenzado. Esta fue una prueba de su capacidad de recopilación de información, y también una medida de sus habilidades generales. Un momento después. Se acabó el tiempo. Capítulo 60. 2 cerebros todavía no son suficientes. Asuma, Shisui y Kurenai intercambiaron miradas. Familiar. Demasiado familiar. Esta era la táctica clásica de su maestro.
Justo cuando pensabas que la prueba aún no había comenzado, el examen ya había comenzado. Por supuesto, fue obra de Kyoichi. No se atrevieron a bajar la guardia. El mapa que acababan de ver pasaba por sus mentes una y otra vez, pero... estar contento. Shisui murmuró suavemente. Asuma y Kurena hicieron una pausa por un momento antes de comprender rápidamente. No seas demasiado codicioso, solo recuerda parte del mapa. Un momento. Normalmente, eso era tiempo suficiente para memorizar un mapa. Pero... solo había un par de puntos de vista claros. Y había entre 50 y 60 personas aquí. En ese instante, no había forma de convencer a todos de transcribir racionalmente el mapa. No eran compañeros de equipo. Eran competidores. Era irresoluble. La voz de Kyoichi interrumpió sus pensamientos. A continuación, confiscaremos todas las herramientas y suministros ninja. Todo lo que necesitas para el segundo examen, tendrás que obtenerlo dentro del sitio de la prueba. Además, estén preparados. Vamos a barajar todos los equipos. Los ojos sonrientes de Kyoichi recorrieron a la multitud. Un alboroto estalló al instante, barajando los equipos. Eso significaba que los ex compañeros de equipo ahora podrían ser enemigos. Lo que significaba la inteligencia que acababan de reunir. Todos se miraron, sin palabras. Kurenai miró a sus dos compañeros de equipo, intercambiando miradas irónicas en silencio. Sí. Esto se sentía exactamente como el trabajo de su maestro. Esa clara sensación de travesura, era tan espesa que casi se podía oler. El resto de los detalles estaban en el mapa antes, así que no me repetiré. Sensei, ¿qué pasaría si no viéramos el mapa claramente? Si no pudiste verlo claramente en un minuto, entonces no estás calificado para ser un Chunin. El campo se quedó en silencio. Algunos estaban enojados, pero no tenían forma de discutir. Kyoichi no les dio la oportunidad de pensar en ello, simplemente agitando su mano para indicarles que avanzaran, al bosque de la muerte. El ambiente era tenso en el camino. Shisui intercambió señales de mano con Asuma y Kurenai. Cerca de allí, los ojos de Obito se iluminaron cuando los vio. Las señas de mano de la fuerza policial. Emocionado, detuvo a Rin y comenzó a hacerle señas salvajes a Shisui. Pero... a mitad de camino. Olvidó cómo firmar una palabra en particular. Incómodo. Afortunadamente, Shisui entendió su intención y le devolvió el signo con un leve movimiento de cabeza. No era difícil de adivinar, probablemente algo relacionado con la protección de Rin. Porque el propio Obito nunca había aprendido la palabra miedo. La mayoría de los examinados se mostraron cautelosos entre sí. Pero... algunos ya habían comenzado a formar alianzas temporales, especialmente aquellos que eran ex compañeros de equipo o tenían buenas relaciones. Mientras tanto, Kyoichi y Migdui los seguían. Kyoichi, ¿cómo funciona tu mente? Todos estos giros y vueltas, seguro que tienes un montón de trucos tortuosos. Migdui estaba asombrado. Como supervisor, solo observaba y brindaba protección de emergencia si era necesario. Así que... no tenía idea de lo que Kyoichi había planeado hasta ahora. No estaba seguro de Dui, pero él mismo definitivamente no podía manejarlo. Dui conocía sus propias habilidades. Claro, su taijutsu era fuerte, y tenía las 8 puertas, pero carecía del conocimiento y el pensamiento estratégico requerido de un Chunin o Genin. Si estuviera a cargo de un equipo, solo sería un lastre. Ver cómo se estaba desarrollando este examen solo reforzó esa creencia. No es nada especial. Solo estoy parado sobre los hombros de gigantes. Eso tiene sentido. Esto es juventud. Aquí vamos de nuevo. Kyoichi ignoró el repentino arrebato de pasión de Dui y enfocó su mirada en el genin que tenía delante. A estas alturas, era fácil saber quién era inteligente y quién no. Algunos ya habían comenzado a formar alianzas. El cambio de equipo no fue solo para poner a prueba las habilidades de mando o la improvisación, también fue una prueba de gran estrategia. Si 3 compañeros de equipo originales lograban dispersarse en 3 escuadras separadas mientras mantenían el control de esos equipos, podían coordinarse y eliminar sistemáticamente a la competencia. En un examen estructurado, este tipo de táctica se consideraría hacer trampa. Pero en el campo de batalla, era una práctica habitual. El combate a vida o muerte no se preocupaba por el espíritu deportivo. Si no pudieras entender ese concepto, no tenías por qué ser un ninja. Kyoichi los siguió hasta las afueras del bosque de la muerte, pero no entró. Correr para verlo en persona era demasiado agotador. Mejor encontrar a Hiruzen. El telescope Jutsu de Hiruzen fue la herramienta definitiva de transmisión en vivo, sin necesidad de correr de un lado a otro. En cuanto a los rescates de emergencia, para eso estaban Minato y el equipo médico.
No hay necesidad de ensuciarse las manos, señor Hokage. ¿No estás supervisando el sitio del examen? ¿Qué haces aquí? Hiruzen lo miró con curiosidad. Estaba estacionado a cierta distancia del bosque de la muerte. Si algo sucedía, tardaría un momento en alcanzarlo, usualmente. El supervisor principal debe estar cerca supervisando la prueba. Kyoichi sonrió. Minato-senpai ya está ahí. ¿Qué tendría que aportar un simple joven como yo? Escuché que tienes un jutsu que permite la observación remota. Solo tenía curiosidad y quería verlo en acción. Hiruzen se quedó sin palabras. Telescopio jutsu. Esa técnica. Fue un poco vergonzoso hablar de ello. Su pequeña afición personal era básicamente un secreto a voces entre las generaciones más jóvenes. Aclarándose torpemente la garganta, dijo, bien. Usarlo para monitorear el examen es en realidad una buena idea, ya que permite una perspectiva amplia. Lord Hokage, he preparado un gran espejo para ti. Kyoichi abrió un enorme espejo de un pergamino de almacenamiento. Hiruzen se quedó sin palabras. Después de un largo silencio. Todavía lanzaba el jutsu, usando el espejo para proyectar una vista en tiempo real del bosque de la muerte. Aunque la técnica necesitó un pequeño ajuste, no fue nada difícil para Sarutobi Hiruzen. Los ojos de Kakashi se abrieron. Este jutsu. Fue increíble. Con este espejo, podían cambiar instantáneamente de perspectiva y realizar un seguimiento de múltiples áreas dentro del examen. El único inconveniente. El Hokage básicamente había sido degradado a un camarógrafo de transmisión en vivo. Shikaku suspiró. Kyoichi no tiene miedo. Nadie más se habría atrevido a pedirle al Hokage que usara este jutsu. La primera imagen que apareció en el espejo fue Uchiha Obito. Su equipo. Obito, Yamashiro Aoba y Midori. Este equipo es bastante fuerte. El taijutsu de Guri es de primer nivel, Obito lo compensa con ninjutsu y Aoba se especializa en reconocimiento. Tsusa analizó pensativo. No se equivocó del todo. Pero Agane Kotetsu sabía que no era así. Suspiró suavemente. Ya veía el fracaso inevitable. Obito y Wei. ¿En el mismo plantel? Tsusa-senpai, solo tienes razón a medias. Sobre el papel, este equipo es fuerte. Pero el problema es que, entre los tres, solo tienen la inteligencia combinada de 2 personas. Kyoichi se rió entre dientes. Minato realmente los ensuciaba con esta agrupación. Kakashi lo pensó cuidadosamente. Y se dio cuenta. La evaluación de Kyoichi fue absolutamente acertada. Obito y Wei. Juntos, apenas tenían medio cerebro. Memoricé el mapa. Primero, debemos asegurar un punto de recursos, luego. ¿Qué recursos? Busquemos un equipo enemigo y derrotémoslo primero. ¿Sí? Mi juventud está ardiendo. Hiruzen observó cómo se desarrollaba la escena y se quedó en silencio. Empezó a dudar de su propio juicio. ¿Fue Obito realmente la segunda venida de Uchiha Kagami? Los sobreestimé. Claramente, ni siquiera tienen un solo cerebro entre ellos.